Hola a todos y bienvenidos otra vez más a un podcast de la Clínica MHS. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Juan Basterra, socio y cofundador de la empresa que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Juan. Encantado. Bueno, cuéntame cómo estás, qué te trae por aquí. Te hemos enredado en este reto, en este podcast. Sí, bueno, los domingos están para esto, ¿no? Nada, pues encantado de acudir a vuestra llamada y bueno, de hablar un poco en general de lo que es, bueno, algo que es una gran desconocida todavía, ¿no? Que es la microbiota en general y el microbioma en particular, ¿no? Que están mucho en todos lados, pero de una forma poco científica en muchos de esos lados, ¿no? Claro. A mí ese anuncio que, no sé, no voy a decir el nombre del gel de baño, ¿no? Pero que dice que cuida la microbiota de tu piel es para, bueno, para ponernos en el paredón directamente, sí, ¿no? O sea, se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Muy desde el punto de vista marketingiano, pero escasamente científico, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu recorrido, Juan? ¿Cuál es tu recorrido para pues llegar mira, aquí? Porque sí. Antes, justo ahora estamos hablando que los dos venimos de la medicina, sí, y los dos nos hemos metido en esto del emprendimiento, ¿no? Sí, por caminos separados. Por caminos separados, sí. Un poquito más con que yo. Y con trayectorias diferentes. Pero sí, pero bueno, en mi caso fue... Básicamente soy médico de formación y bueno, en aquel entonces, a comparación de ahora, ¿no? Pues me acuerdo que nos presentábamos 35.000 al MIR o algo así por unas 2.000 plazas, ¿no? Entonces yo que había sido un estudiante medio, vamos a decir, la verdad, ¿no? Pues me tiraba más a las medicinas alternativas. Me fui un año a China. Estuve en China un año, aprendiendo medicina tradicional china, entre acupuntura, moxibustión, fitoterapia, ¿no? Y tuve incluso una clínica, ¿no? Cuando volví a Bilbao, una clínica de medicina tradicional china, ¿no? Pero bueno, a mí me ha ido siempre el mundo de la publicidad, del marketing, de la parte comercial, y entré en Faes Pharma pues en el año 90, estuve 25 años allí, llevando la parte de marketing y la parte de ventas como subdirector general, y luego, pues cosas de la vida, pues por una cosa u otra me tocó emprender, y me apetecía, ¿no? Y surgió Microbiomic, ¿no? Entre prácticamente una comida casi de antiguos amigos que dos de ellos habían estado en Estados Unidos y en el metro habían visto una pegatina que ponía más o menos dona tus heces, sé un héroe y gana dinero. Le dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Era Open Biome, que era una compañía del primer banco público de heces que apareció en Estados Unidos. Empezamos a tirar un poquito del hilo y dijimos, ¿por qué no hacemos algo aquí? ¿No? Y así surgió. Qué bueno. ¿Y cuántos años tenías en aquel entonces? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a emprender? Proyecto de, ¿sí? Pues yo soy casi jubilado emprendiendo. Pues yo te debo decirte, con 58 años, ¿no? Pero bueno, la idea era bonita, ¿no? Y la idea surgía sobre todo de socios que nos conocíamos entre nosotros y que de alguna forma, pues bueno, la sociedad nos había aportado casi todo lo que nos tenía que aportar y nosotros estábamos en una fase ya, pues, ¿qué podemos hacer, no? Diferente, que aporte valor, que aporte calidad de vida, que aporte disrupción. Y bueno, y empezamos a tirar del hilo y hicimos previamente a lo que es la fundación de la compañía. Estuvimos haciendo screening de hospitales porque habíamos oído, ¿no? Esto de el trasplante microbiota fecal que meten caca de una persona en otra, ¿no? Y entonces, desmitificando, vimos que ya en ciertos hospitales españoles se realizaba el trasplante de microbiota fecal, pero por vía nasoduodenal o por vía colonoscópica, con lo cual eran procedimientos de riesgo, invasivos, poco tolerados, lógicamente, ¿no? Y entonces contactamos con el Hospital Gregorio Marañón, y el Hospital Gregorio Marañón habían hecho la primera administración de transferencia de microbiota fecal a través de cápsulas. Habían generado un prototipo de cápsula y ahí fue donde llegamos a un acuerdo de transferencia de know-how de tecnología y transferimos, digamos, este prototipo de cápsula a nuestras instalaciones aquí en el Parque Tecnológico de Derio, y ahí empezó el proyecto, en un pequeño modulito con 2 sillas, 2 mesas y poco más. Qué bueno. Yo cuando estaba estudiando el MIR aparecía ya la pregunta esta del trasplante fecal. ¿Sí? Sí. Oye, era de las típicas preguntas MIR. Sí, me sorprende, ¿no? Porque es algo, mira, te voy a contar un caso, que lo estamos llevando ahora, porque nosotros suministramos en lo que es el producto,
independientemente de suministrarlo en ensayos clínicos, también lógicamente suministramos por lo que se denomina uso compasivo. Es decir, uso compasivo son pacientes que han recibido el tratamiento estándar de una enfermedad y no tienen respuesta terapéutica, y entonces, pues bueno, hay algún medicamento que está en investigación que se puede administrar aunque no esté comercializado, ¿no? Y en este caso, pues mira, ahora estamos precisamente hablando de eso con un uso compasivo en el Hospital de Puerta del Mar, ¿no? En que, no voy a decir el nombre de nadie, pero el digestivo, digamos que llevaba a esta paciente, que está en la UCI, con una cuarta recurrencia de clostridium difficile, en situación de 12 diarreas severas diarias. Pero bueno, pues en este caso, haciendo el marido de esta señora había encontrado, buscando microbioma, y nos había contactado si podíamos suministrar las cápsulas, y dijimos que sí, que tiene que ser autorizado por la Agencia Española de Medicamentos previamente, si el caso entra dentro del uso compasivo, y así fue. Y llevamos como 15 días con temas administrativos, porque la digestivo, digamos, del hospital, esto se cree que es una neociencia, ¿no? Y ha habido hablar, pero no cree en ello, ¿no? Yeah. Cuando tenemos un ensayo clínico que el 90% de los pacientes tratados con nuestro producto, con el KC01, es eficaz y seguro, ¿no? Pero bueno, son todavía cosas, digamos, que no están introducidos como conceptos generales en los hospitales, ¿no? Están más a nivel del área digestiva, porque anteriormente se administraba por colonoscopia, claro, o por sonda nasoidral, pero ya el digestivo, a ver, cápsulas orales, ahora son los de infecciosas, medicina interna, generalmente saben algo de esto, pero poco. Pero es curioso que salen muchísimos protocolos el tema del trasplante fecal, ¿no? Sí, sí. Más que validados, pero sí, sí, sí. O sea, yo te estoy hablando de probablemente hace 10 años o más, esto ya estaba... Sí. Y yo quiero recordar que la propia asignatura de digestivo nos hablaban de esto del trasplante fecal. Sí, me alegro. Pero seguro por el mero hecho de que a nosotros nos sorprendía mucho a la hora de leerlo y estudiarlo. El trasplante fecal... Dice, ¿qué esto qué es? ¿No? Sí, no, la gente se cree que eso, ¿no? Que es coger caca a una persona y dársela a otra, ¿no? Y no es eso, en realidad. Lógicamente lo que coges de la caca, que es la materia prima, el principio activo en realidad es el conjunto de microorganismos, tanto bacterias, virus, hongos, arqueas, que están en el intestino de un donante sano. Con lo cual, el concepto de calidad viene porque tú testas que ese donante, a través de una serie de pruebas en sangre y en heces, es físicamente sano, y a partir de ahí tienes una microbiota sana. No hay una definición. Si me preguntas, oye, defíneme en especies bacterianas cuál es la composición de una microbiota sana, no existe, porque así como en el genoma nos parecemos un 99%, en la microbiota intestinal, en microbiota nos parecemos un 80%, y entonces no hay... Esto no es un medicamento estándar, esto es lo que llamamos full spectrum, un conjunto de microorganismos que están en una donación de heces, evidentemente de un donante sano, y a partir de lo que hacemos nosotros es extraer, digamos, esa parte microbiológica, desechando la parte orgánica, lógicamente, y ya trabajamos con ese principio activo que al final se convierte en una cápsula de 250 miligramos de microorganismos activos, ¿no? Se confunde muchas veces con un probiótico. El probiótico no es un medicamento, nosotros es un medicamento. El probiótico es un complemento nutricional. El probiótico no cura enfermedades, el probiótico no está indicado en enfermedades. El probiótico no puede decir trato el síndrome de intestino irritable, no, podrá decir trato las molestias abdominales, es decir, lo más específico de los probióticos es, no te acuerdas tú igual, ¿no? Porque eres muy joven, del anuncio de Shakira, que movía el anuncio de Danone el vientre, como en la canción del Mundial, para decir que mejora su bienestar gástrico, pero no, absolutamente los probióticos tienen claims que son claims de alimentos, no pueden hacer referencia, evidentemente no tienen ni prospecto, ni ficha técnica, ni indicaciones, ni nada, ¿no? Si contiene vitamina D, pues ayuda a mejorar los huesos, ¿no? O la salud ósea. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la transferencia de microbiota fecal, que es un medicamento en sí. Nosotros recibimos hace 2 años en la Agencia Europea del Medicamento ya la catalogación de nueva sustancia activa, con lo cual implica, evidentemente, que consideran ellos que es no una nueva molécula, porque no es una molécula, es sintética, una molécula química, pero sí es una nueva sustancia activa, ¿no? Con lo cual, poco a poco, evidentemente tampoco hay muchas compañías de microbiota, algunas han caído en el camino también, ¿no? Pero poco a poco, bueno, los que quedamos seguimos demostrando en ensayos clínicos cosas, aunque insisto que la microbiota es algo de hace 20 años con mucho. ¿Y cómo es este proceso del que hablábamos
o sea, para producir, ¿no? estas cápsulas, ¿no? Sí. De 150 miligramos que se ingieren por vía oral, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso por el que o sea, estos microorganismos llegan a la parte final, que es la cápsula? Pues mira, digamos que, vamos a decir, el truco no, lo fundamental de este, digamos, vamos a decir, negocio, porque obviamente todo es un negocio, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a ser rentable y ganar dinero, ¿no? Nosotros, por ahora, evidentemente, invertimos en investigación, pero no tenemos ingresos, ¿no? Pero en este caso, básicamente lo fundamental y es algo muy complicado, muy pesado y que lleva mucho tiempo, el donante. O sea, caracterizar el donante es lo fundamental. Tener en cuenta que prácticamente igual de cada 100 donantes que podemos tener, al final donantes activos que terminan donando puede ser un 4 o un 5%. Fijaros la criba que hay de ese famoso embudo, ¿no? de todos los que metes a los que salen en realidad y que pueden donar, ¿no? Pues tener en cuenta que nosotros hay como 3 fases, ¿no? Una primera fase que es un cuestionario de salud online que digamos, filtra criterios de exclusión mayores, ¿no? Por ejemplo, si has tomado medicaciones los últimos 3 meses, antibióticos, incluso temas como muy frecuentes ahora en la juventud, ¿no? Hacerse un trasplante, un tatuaje o hacerse un piercing, son, por ejemplo, exclusiones temporales, ¿no? Al cabo de 3 meses podrías donar, ¿no? Pero bueno, todo lo relacionado con toma de medicamentos, con problemas de salud digestiva, lógicamente, con antecedentes de cáncer, poliposis, etcétera, etcétera, en la familia C, que un porcentaje, yo debo decir un 50%, se caigan. Aparentemente gente joven, evidentemente sana, ¿no? Pero con algunos criterios que hacen que no puedan donar, ¿no? Ese 50% pasan a lo que es digamos, todo el screening de pruebas de heces, lógicamente, y de sangre para descartar básicamente, aunque hacemos todas las analíticas, descartar patógenos infecciosos, lógicamente, ¿no? Y entonces aquí se caen menos, no se caen menos, pero se caen, ¿no? Por ejemplo, pylori. Pylori, nosotros decidimos hacer, antes de todo el screening, primero el Helicobacter pylori, porque se caían muchos en Helicobacter pylori, igual hasta un 30% de los donantes jóvenes. Entonces, lógicamente, pues bueno, el proceso de selección es complicado y posteriormente ya aquí la gente piensa, bueno, donar heces, esto chupado, ¿no? Esto es lo que hago yo todos los días, tal, no sé qué. Claro, pero tienes que meter en un cuarto de baño de una instalación y esto no es como ir al médico y te digan, no, pues oye, pues ven a las 8 y te atiendo, ¿no? Aquí el donante, pues algunos te dicen que voy, ¿no? Porque lógicamente no les puedes citar a una hora porque los hábitos, lógicamente, de defecación pues son diferentes a cada persona, ¿no? Y el que generalmente está acostumbrado a hacer después del desayuno, no sé, típico que se decía antes después del cigarrito, ¿no? Pues va allí y no puede hacer, ¿no? Y entonces, no es sencillo, ¿no? Y al final lo que hacemos nosotros es, después del periodo de donación, que puede donar por un periodo de 60 días, volvemos a repetir todo el screening para, lógicamente, cubrir esa ventana que puede existir, que durante el proceso de donación puede estar infectado por algo, con lo cual volvemos a repetir todas las pruebas y entonces solo en ese momento liberamos el producto. El producto básicamente es, por simplificarlo mucho, es a partir de la materia prima, extraemos la microbiota, la congelamos y una vez que este donante ha pasado todas las pruebas y ese segundo screening, entonces en este caso ya podemos liberar, que está a menos 80 grados, está en producto intermedio, lo podemos liberar para la liofilización y posterior encapsulación. Tecnológicamente no es muy complicado, pero hay que saber hacerlo. Qué bueno. Y me ha sorprendido mucho el porcentaje de heces que son válidas de evaluación. O sea, ¿cuáles son los principales motivos por los que se descarta? Pues yo te digo que básicamente es que hay muchos motivos. Prácticamente la entrevista médica, que es la segunda fase de cuestionario online, que creo que me la he saltado. O sea, hay 3 fases. Cuestionario online, entrevista médica y posteriormente screening de heces y de sangre. En la entrevista médica es que son como 150 ítems diferentes, ¿no? Que algunos de ellos pues que pueden parecer tonterías o simplemente
una persona que quiere ser donante y es estreñido. O sea, ya, va a ser difícil que sea donante, ¿no? Claro. O que tiene unas deposiciones o tiene antecedentes en su familia de cáncer gastrointestinal, de poliposis, toma de medicamentos. ¿Quién toma un ansiolítico ahora? Muchísima gente, ¿no? Y entonces, previamente a donar, los 3 meses antes que hayas tomado un ansiolítico, un omeprazol, un antibiótico, son criterios de exclusión temporal, es decir, a los 6 meses de haber dejado de tomar esa medicación puede sonar, pero lógicamente os hace que se caigan muchos candidatos a donantes. Porque son elementos que alteran nuestra... Exactamente. Vale. ¿Qué tal ha ido todo el proyecto? Todo este emprendimiento, sí. ¿no? El encontrar todo esto, los propios ensayos, ¿no? que estáis haciendo. Eso es. Porque aquí están dirigidos estos ensayos y después me gustaría preguntarte también por todas estas dificultades, ¿no? que te has encontrado a la hora de la regulación, ¿no? de sacar algo novedoso, claro. No solo desde el propio escepticismo, ¿no? Porque exactamente. O sea, nosotros hemos visto en primera mano, o sea, como cuestiones que están más que validadas científicamente, ¿no? y aprobadas por organismos como la FDA, como la AEMS, muchas veces caen en el seno de la medicina tradicional como con un escepticismo que muchas veces nos sorprende, ¿no? Bueno, cuando intentas hacer algo diferente, ¿no? Sí, ¿qué me habías preguntado? te había preguntado... bueno, el proceso, digamos... ¿Proceso? Sí. Y dificultades a la hora de validar todos los ensayos y, bueno, sacar adelante. Sí, mira, yo creo que en la ciencia hay que ser serios, ¿no? Y en este caso... la única indicación en que está demostrado científicamente a través de ensayos fase 2, fase 3, que la microbiota intestinal, vamos a hablar ya, en vez de transferencia de microbiota fecal, que suena muy mal, de una cápsula de microbiota intestinal, ¿no? que es el principio activo, ¿no? Entonces, en este caso está demostrado, evidentemente, que en diferentes ensayos clínicos funciona. Pero vamos a ir concretamente a Clostridium difficile, porque es la única indicación en que nosotros recibimos de la Agencia Española del Medicamento autorizaciones para administrar uso compasivo en pacientes que han fallado el tratamiento estándar, que son antibióticos, que no tienen ninguna otra posibilidad terapéutica y recurren a este tratamiento para, en muchos casos, salvar la vida, ¿no? Y entonces es la única indicación en que, digamos, los sistemas sanitarios confían, evidentemente, en que es una indicación testada, y en este momento las guidelines, por ejemplo, de Clostridium difficile está en segundo lugar. La primera opción, un paciente que llega con Clostridium difficile, evidentemente, que es una infección intestinal, que causa diarrea, dolor abdominal, diarrea muy severa, ¿no? Pacientes mayores, polidimicados, pluripatológicos, gente muy fastidiada, ¿no? Y encima tiene un Clostridium difficile, ¿no? Y en este caso, pues bueno, las guidelines dicen que hay que tratar con antibiótico. Generalmente se trata con antibiótico barato, que es la vancomicina, pues por eso mismo, porque es barato. Si no, se pasa a fidaxomicina, que es un antibiótico ya caro, vamos a decir. Y antes había la posibilidad del anticuerpo monoclonal velotrozumab, pero que lo han retirado del mercado por falta de eficacia. Con lo cual, en estos momentos, después del antibiótico, de uno de los 2 antibióticos, la opción terapéutica en las guidelines es el trasplante de microbiota intestinal, con lo que está reconocido ya por las sociedades internacionales que hay que dar trasplantes si no funcionan los antibióticos. Incluso en nuestro ensayo clínico demostramos que nosotros siempre hablamos de MBK01, que es nuestro leading product, ¿no? Lo hablamos como un poco como el primer antibiótico no antibiótico. ¿Por qué? Porque nosotros, en una enfermedad tratada por antibióticos, con las consecuencias de los antibióticos, etcétera, nosotros en un brazo de pacientes dimos directamente nuestro producto sin antibióticos previos, que es lo que se suele hacerse. Y en este caso el producto funciona al 100%. Por eso decimos que evitamos los antibióticos y somos un antibiótico natural, por decirlo de una forma, como son las bacteriocinas, etcétera. Entonces, bueno, en eso completamos un ensayo clínico fase 3 y estamos en el procedimiento regulatorio. Y después hemos empezado, pues yo creo que si no hemos incluido el primer paciente, lo vamos a hacer ya, con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en este caso un ensayo de diverticulitis recurrente, ¿no? Que es también... Tiene bastantes similitudes, ¿no? Con Clostridium, ¿no? Es una infección, se trata con antibióticos, no funciona, recurre, el proceso es el que es, ¿no? Más en personas jóvenes. Y en este caso, pues empezamos con fase 2, ¿no? De cálculo de dosis de nuestro MBK01.
Y después vamos a empezar también un fase 3 en cirrosis hepática descompensada con un grupo de hospitales liderados por el Clínic de Barcelona y finalmente un ensayo clínico, un fase 2 en este caso, en esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Que ha cambiado de nombre ahora, que es asociación metabólica asociada a esto. Pero bueno, como veis hay bastante hígado, bastante intestino, ¿no? Pero lógicamente hay otras áreas terapéuticas que también se tratan y hay ensayos clínicos en estos momentos en marcha con microbiota intestinal, pues te puedo decir que prácticamente en cualquier área terapéutica, ¿no? En cualquier patología. Oye, qué maravilla, Juan. O sea, al final es que me parece un mundo fascinante, ¿no? Nosotros en psiquiatría llevamos muchos años hablando de esto del brain gut axis, ¿no? Del intestino-cerebro, ¿no? Y de cómo se habla de esa migración, ¿no? De muchos componentes y de muchos elementos que son neuroactivos, ¿no? Desde el intestino hacia el cerebro, ¿no? Y de eso. Pero la comunidad científica es que no se lo creo todavía. Esta locación bacteriana, todo esto no se lo creo. No, en absoluto no. Entonces, pero bueno, pues hay que demostrar con nosotros, o sea, ¿cuántas veces, o sea, dentro de todas las personas que tratamos, de aquellos que hay algún motivo por el que puedas estar aquí, que no, muchos de ellos tienen colon irritable, enfermedad de colangolitis ulcerosas, muchos de ellos tratas de incidir, ¿no? Un poco en estos hábitos intestinales y ves que hay una disregulación total, pero sigue existiendo ese escepticismo, efectivamente. De hecho, yo creo que uno de los premios Princesa de Asturias recientes, ¿no? Exactamente, el último año, sí. Sí, es verdad. Es un auténtico crack de estos temas. Además, que son publicaciones científicas que están en revistas de primer nivel a nivel mundial, como la revista Nature, ¿no? Que está plagada de estos temas de la microbiota, ¿no? Sí, pero al final, no sé, creo que hace tiempo, y hace falta como una nueva indicación en que la microbiota funcione tan eficazmente como la infección por Clostridium, ¿no? Hace falta una colitis ulcerosa, hace falta un colon irritable, ¿no? Un síndrome de intestino irritable, que hay ensayos clínicos fase 2 en marcha, que parece que es eficaz, aunque no tan eficaz con Clostridium. Es que el Clostridium el 90% de los pacientes se curan. O sea, como con vuestro producto, exactamente, el 90% se cura. El 90% se cura, ¿no? Sin haber otras alternativas. Exactamente. Entonces, por eso, el motivo de que la Agencia Española de Medicamento, al principio, cuando nos solicitaban un uso compasivo, decían en la justificación clínica, decían, no, esto no os autorizamos un uso compasivo porque ha tomado vancomicina, ha tomado fidasomicina, pero no ha tomado el otosumab, que es la tercera. Pero a medida que han visto que han sido eficaces todos sus compasivos, más de 60 que hemos suministrado, ahora prácticamente cuando existe riesgo de recurrencia, no digo en episodio primario, que no está indicado, pero cuando existe un recurrente con riesgo de recurrencia que no está funcionando bien los antibióticos, nos autorizan el uso compasivo porque han visto que funciona. Y estaban contando este caso del Hospital de Puerta Mar, que está siendo una aventura, bueno, alucinante, ¿no?, para conseguir, por el escepticismo del médico que le trata, ha habido que convencerle por una coordinadora de trasplantes de microbiota fecal de Andalucía. Bueno, ha sido un follón. El paciente podría haber recibido el tratamiento al día siguiente, llevamos 15 días prácticamente con el paciente que estaba con fidasomicina, terminó el tratamiento de fidasomicina y le han puesto vancomicina, jarabe, y al fin, para mantenerlo hasta que llegue el producto, ¿no? Un producto que puede haber llegado en 2 días, va a llegar en 15, ¿no? Pero bueno, esperemos que la paciente que está aislada, lógicamente, en una situación un poco grave, pues lógicamente, además, la experiencia que tenemos es de los médicos y de los pacientes, no voy a decir que es algo milagroso, ni mucho menos, pero prácticamente la mejoría es a las 24 horas. Y el paciente, lógicamente, deja de tener las diarreas severas, incluso puede producir un poco de estreñimiento porque es un cambio muy radical de tránsito intestinal, ¿no? Pero es que, me dices, 1 de cada 10 te dice que, joder, qué bien, no, es que es el 90% que funciona. Y en los que no ha funcionado, un segundo trasplante funciona. O sea, prácticamente el 100% podemos decir. ¿Cómo ha sido lidiar con la EMS? Joder. Mira, tengo una anécdota muy divertida, ¿no? Que, bueno, nosotros cuando estábamos ideando la compañía, no la habíamos fundado todavía, pues tenemos una serie de dudas importantes, ¿no? De típicos nudos georgianos, nada de decir, oye, si esto no sabemos cómo funciona, no invertimos más dinero, ¿no? Y uno de ellos era la parte regulatoria, ¿no? Y fuimos a la Agencia Española de Medicamento y dijeron, no, esto si es un trasplante, y yo, coño, que no es un trasplante.
Se llama trasplante, pero en realidad es una extracción de microorganismos para pasarlos de un paciente, perdón, de un donante sano a un paciente, pero que no hay, esto no es circulación extracorpórea, ¿no? Y nos decían, oye, pues nada, pues esto yo creo que no puede ser un medicamento, vete a la Organización Nacional de Trasplantes. Íbamos a la Organización Nacional de Trasplantes, nos decían con toda lógica, ya pues tengo el documento, esto no es un trasplante, y ir a la Agencia Española del Medicamento. Y así estuvimos, y al final conseguimos una reunión con el de calidad de la agencia, y cuando terminó la reunión me dijo, Juan, mañana me envías la composición estándar de microbiota sana. Y pues empezamos mal, ¿no? Porque están acostumbrados a medicamentos químicos, claro, ¿no? Y en este caso, no como que extraes, que no sé qué, que dejas, no lo tenían claro, ¿no? Entonces es un proceso largo, pero al final nos está dando la razón, con más de 60 autorizaciones de uso compasivo. Y la otra parte fue ya la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Que era la parte también de que teníamos que convencer, evidentemente, de que esto podía ser un producto a nivel europeo, ¿no? Porque nuestra idea ha sido siempre la de ir por vía centralizada para que el medicamento sea aprobado simultáneamente en toda Europa, ¿no? Y porque es beneficioso para todo el mundo, ¿no? Si vas país por país, pues me jubilo y todavía no vamos a aprobarlos en las 5 grandes, ¿no? Y entonces nos llamó la sorpresa con la Agencia Europea del Medicamento, que, como te comentaba al principio, considera nuestro medicamento como una nueva sustancia activa, y por lo tanto eso te permite, esa calificación, ir por esa vía centralizada que es más rápida y es más barata. Que la nacional. Bueno, sí, que digamos la de ir por país por país. Sí, pues, ¿no? pues eso, sí. Y además, en este caso, como nosotros somos una Small and Medium Enterprise para la comunidad, no solo financiera, para la comunidad también científica, pues nosotros teníamos que haber pagado 100.000 euros por consultar a la EMA. Pero pagamos 10.000, por tener una sección de la venta, por ser SME, o sea, una Small and Medium Enterprise. Además, somos una compañía definida por ENISA como innovadora, ¿no? Y esto al final te permite avanzar, porque es que, claro, si por una consulta a la Agencia Europea te meten 100.000 euros, pues sin ingresos, lógicamente investigando, esto al final es un drama, ¿no? Es un drama, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho en el sentido de, sobre todo los franceses lo están haciendo muy bien, ¿no? Bien. Porque el gobierno está apoyando mucho de forma punto de vista legislativo, y está armonizando todo lo necesario para que esto sea concebido como un medicamento de verdad, ¿no? Bueno, lo es, porque la vía de investigación es un medicamento, ¿no? Pero quizás los franceses han contado con el apoyo del gobierno, con el apoyo administrativo, ¿no? Y además es una compañía, en este caso Mad Pharma, que es una compañía que se dedica exclusivamente a oncología dentro de la microbiota. Pero ¿dentro de la microbiota solo oncología se dedica, solo oncología. Y ha terminado fase 3 ahora de un ensayo clínico y tiene algunos más en cartera, pero digamos que el apoyo que ha tenido, yo te voy a decir la verdad, nosotros hemos llegado hasta aquí con una capitalización de 4,5 millones. Mad Pharma habrá sido cientos y cientos de millones. Y entonces, no competir, porque realmente la competencia es indirecta, ¿no? Porque está en oncología, nosotros íbamos a hacer una prueba de concepto en oncología, pero oncología es muy cara, ¿no? Y necesitas, lógicamente, tener muchos recursos para hacer una prueba de concepto, ¿no? Pero hay evidencias, hay fases 1 de cánceres metastásicos, de carcinoma renal y de cáncer de piel, en el cual en fases 1 muy pequeñitas, de 12, se ve incluso desaparición del tumor en la metástasis. Pero lógicamente esto no lo puedo decir con la boca grande, porque estás generando ilusión y no es así, ¿no? Pero sí es verdad que evidentemente, como en los pacientes lógicamente con cáncer, ¿no? Hay algo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista, digamos, de la inmunidad. Hay una respuesta inmunológica al propio organismo cuando existe una administración de microbiota intestinal, ¿no? E incluso pues ya hay pacientes. Hubo digamos, como dice, un negocio que era guardar tu microbiota sana, ahora que eres joven, por si en el futuro Dios no lo quiera, exactamente, necesitas, ¿no? Porque tienes un cáncer, te radian y tienes la microbiota destrozada, ¿no? Para utilizar tu propia microbiota sana cuando tienes problemas, ¿no? Pero no ha cuajado, ¿no? Pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Conservar tu parte sana, digamos, a nivel intestinal, porque a microbiota hablamos a nivel intestinal, pero existe a nivel dérmico, a nivel del pulmón, a nivel vaginal, pero el 90% está en el intestino, que es la parte, digamos, más importante. Qué bueno.
Y Juan, ¿qué apoyos habéis recibido para llegar hasta aquí? Por la verdad, sí. O sea, me parece un proceso, vamos, o sea, fascinante, largo y con muchas dificultades, ¿no? También entiendo que desde lo económico, de la propia organización, ¿no? O sea, ¿qué apoyos habéis tenido? Porque es lo clásico que se dice, ¿no? En España, ¿no? No tenemos tantos apoyos para la ciencia, porque es que me estás hablando de salvar vidas y desde luego Oye, ¿qué me dices tú? De la persona que tiene un Clostridium difficile es que tiene una vida totalmente Sí. Fuera de cualquier tipo de funcionalidad, ¿no? Pues la verdad es que te da un poco de rabia. O sea, a mí me da un poco de rabia, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque como dices tú, ¿no? No estamos añadiendo, como te diría yo, una clavija, una parte del motor para que sea más eficaz. Estamos hablando de vidas, ¿no? Claro. Y muchas veces eso en entornos administrativos públicos, pues muchas veces no se da la importancia que tiene. Nosotros, prácticamente con la ayuda de los socios básicamente y a subvención limpia, porque a todas las subvenciones que nos hemos presentado, reciente hemos recibido hace 2 días en Madrid, en el CSIC, el premio de calidad a la mejor innovación sanitaria. Qué bueno. Pero al final hemos recibido el premio CB que Emprende, hemos recibido el premio del Banco Santander y el Correo. O sea, hemos recibido como 6 o 7 premios, pero al final los premios son todo menos premios desde el punto de vista económico. Es un premio de reconocimiento, pero nada más, no generan, no te dan de comer, ¿no? Y nosotros sí nos hemos sentido apoyados porque aquí hay digamos, una estrategia, ¿no?, para apoyar al emprendedor desde el punto de vista de la Diputación Foral de Vizcaya, de BEAS, ¿no? Pero quizás, digamos, necesitas todavía más apoyo. Aquí estamos hablando, ten en cuenta que un medicamento son 12 años desde discovery hasta comercialización, que solo una de cada 50.000 moléculas que se descubren llegan al mercado. Y eso tiene un coste en torno a 2.500 millones de euros. Y entonces, muchas veces se hablan de la industria farmacéutica como esa industria que digamos que nace, o que mejor dicho, nada en los billetes, ¿no? Pero es que muchos medicamentos, cuando pierden la patente, todavía no se ha recuperado la inversión que se ha realizado de tantos años y tantos cientos o miles de millones de euros, ¿no? Entonces, es algo que para el inversor es complicado, porque son mercados, digamos, que necesitan mucha maduración de tiempo y de dinero, ¿no? Y entonces la gente ahora quiere recuperar dinero rápido. Una app, un software as a service, tal, pim, pam, pon. Bueno, y en 2 años si funciona, pues sé si funciona en 2 años o menos y sé si voy a recuperar el dinero. Aquí, fase 1, fase 2, fase 3, regulación. Y entonces la inversión no tiene mucho más riesgo, que también lo tiene, ¿no? Pero evidentemente es mucho más lenta, ¿no? A nivel de retorno a la inversión, ¿no? Y eso, pues en España y en Europa, yo diría al final, pues es curioso, ¿no? Porque hay muchos venture capital que invierten en fase 1, pero no invierten cuando el producto está al lado del mercado, o al revés, ¿no? Son situaciones muy curiosas, ¿no? Y nosotros hemos pensado siempre que, bueno, que teníamos que haber salido más a Estados Unidos, donde hay un mayor reconocimiento, ¿no? Y donde surgieron y donde están las únicas 2 compañías hasta ahora que han comercializado un medicamento basado en microbiota intestinal, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa y vas tirando y los socios, subvenciones, ya como te digo, todas las subvenciones que nos hemos presentado, incluso hemos recibido un préstamo de NISA de 600.000 euros, ¿no? Pero todo es poco, porque cuando quieres competir con alguien que levanta rondas de 50 millones y tú levantas de 1, pues no es sencillo. Sí. Juan, por bajar un poco baja que me estoy yendo por los números. ¿Sí? Los dos. Por bajar a la vida, ¿no?, de las personas que quieren cuidar su microbiota o que de alguna manera a través de este podcast les tratamos de acercar cuál es el valor, ¿no?, de esta microbiota. ¿Qué crees que podemos tratar sobre este tema, Juan? Yo primero, que no les engañen, porque hay mucho bocazas y mucha gente que, como siempre, ¿no?, que hay algo que es un modismo, ¿no?, y salen los medios, pues está intentando hacer negocio. Vamos a ver, los análisis para analizar tu microbiota no sirven absolutamente para nada. Y hay mucha gente que hace dinero ahí. Oye, te voy a analizar tu microbiota, vale, y tienes tanto por ciento de esto y de esto y del otro. ¿Y qué?
Muy bien, sabes la composición de tu microbiota, pero no está definida una microbiota sana ni una microbiota enferma. Hay patrones, evidentemente, ¿no? Pero como consecuencia de analizar, es como si me dices que te hago análisis en sangre, te detecto una enfermedad y te trato. Aquí no detectas nada, aquí ves un porcentaje de bichos, ¿no? Por decirlo de una forma, mayores o menores según las especies, pero vamos a suponer que te dicen que bueno, es una microbiota que está dañada. ¿Y qué haces? No hay un medicamento para tratar eso, no hay una actividad terapéutica, ¿no? Hombre, te pueden engañar con complementos nutricionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mejorar tu microbiota es un tema de nacimiento, por decirlo de alguna forma. O sea, no, tú te tienes que cuidar. La microbiota se genera, evidentemente, ya en el canal de parto, ¿no? Que están ya transfiriendo microbiota, lógicamente, de la madre al feto. O sea, ese es el comienzo, ¿no? Y la maduración de la microbiota es en 5 años, ¿no? Luego, lógicamente, depende de los hábitos dietéticos, etcétera, etcétera, pues se modifica. Lógicamente, no tiene que ver la microbiota de un señor de 70 años con la de un niño, ¿no? Hay una evolución, ¿no? Pero no existe digamos, una receta mágica para cuidar tu microbiota. Es cuidar tu salud física, mental, etcétera, etcétera, que eso va a repercutir en tu microbiota intestinal, ¿no? Pero ya te digo que ha habido y hay todavía gente que hace análisis de microbiota, ¿no? Que no sirve absolutamente para nada. A nosotros muchas veces nos llegan a nuestra compañía gente que está desesperada y te envían el correo electrónico los análisis de microbiota y yo, ¿y? Pero, Juan, hay algunos que no sirven, pero hay otros que sí que sirven a nivel de análisis de la propia microbiota. Bueno, vamos a ver, el análisis de microbiota, desde el punto de vista de tomar una actitud terapéutica, que al final lo que analizas algo es para tomar una decisión terapéutica ¿no? O definir lo que es, ¿no? No sirve para nada. Nosotros hacemos en nuestros pacientes, todos nuestros donantes y en todos nuestros pacientes hacemos lo que es secuenciación masiva, que es el análisis de microbiota, ¿no? Pero te definen patrones, evidentemente, y nosotros lo hacemos básicamente por un proceso, digamos, de mantener lo que es el canal, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el donante, vamos a poner PP, tiene esta microbiota analizada por secuenciación masiva, con esta composición de bacterias, estos filos, estas especies, ¿no? Y sabemos que eso lo enviamos a un paciente que está con un clostridio difícil, que analizamos también la microbiota antes de darle nuestro medicamento y después. Y vemos cómo el medicamento se comporta en una microbiota dañada, porque tiene un clostridio difícil, con un producto que viene de un donante sano, y vemos los efectos. Para eso sí sirve, ¿no? Para ver la evolución, si un producto funciona, ¿no? Desde el punto de vista de variar la composición de la microbiota hacia una microbiota más estandarizada, ¿no? Pero desde el punto de vista de analizar por analizar, ha habido mucho engaño y sigue habiendo. No tiene sentido analizar, porque es que nadie te puede decir tienes la microbiota mala o la tienes buena. Tú puedes tener síntomas, etcétera, etcétera, pero el análisis en sí no aporta ningún tipo de valor. Pero ¿existen alimentos o algún patrón nutricional que sí que te pueda mejorar el estado de tu microbiota? Mira, nuestros donantes, evidentemente, no nos puedes poner un abogado detrás ni un detective, ¿no? Pero lógicamente no solo hacemos todas estas, digamos, análisis y cuestionarios, entrevistas médicas, sino también hacemos una entrevista psicológica, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque ten en cuenta que la mayoría de donantes son chavales entre 18 y, vamos a decir, 30 años, ¿no? Que al final, oye, salen el fin de semana y tienen su dinerito, ¿no?, para gastar, porque nosotros, lógicamente, se puede compensar económicamente los donantes siempre y cuando sea debido a las molestias ocasionadas por desplazamiento, por lo que sea, ¿no? Nosotros, como estamos ahí en Derio, ahí en el monte, pues lógicamente pues compensamos estas donaciones. Pero tampoco les exigimos, hombre, les pedimos evidentemente que lleven una vida normal, se pueden tomar una cerveza, pero no se tomen 5 cervezas, ¿no? Que el fin de semana se cuiden, ¿no? Pero no puedes exigirles, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de certificar eso, ¿no? Ya puedes certificar, lógicamente, cada vez que viene a hacer una donación, nosotros tenemos otro cuestionario en el que vemos exactamente qué ha hecho el fin de semana, si ha sido fin de semana, vemos si ha tomado antibióticos, vemos si ha tenido algún síntoma. Te puedes imaginar, en la época del COVID era dramático, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y entonces, en este sentido, pero no, hay negocio alrededor de la microbiota con patrones alimenticios y tal, pero creo que al final somos lo que somos, ¿no? Y decían los chinos que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y entonces aquí cada uno somos como genéticamente, ambientalmente, dietéticamente,
Entonces lo importante es mantener un estado de salud físico y, como dicen los médicos de siempre, ¿no? O sea, ejercicio físico, cuidarse un poquito, ¿no? Pero no hay un patrón que digas, bueno, esto va a mejorar tu microbiota. Hay gente que trabaja esto, pero yo no creo en ello, sinceramente. Eso es simplemente cosas de la alimentación sana que ha habido toda la vida. Vale. De acuerdo. Igual sí que el tema de, por ejemplo, los ultraprocesados y todo esto sí que pueden ser tóxicos, ¿no? Sí. En mucho sentido, ¿no? No, evidentemente, ¿no? Pero yo te digo que... Ya te entiendo. Sí. O sea, que al final que el hecho de decir de un estudio de microbiota, decir esto es así y necesitas esto otro... no. Tú haces un análisis de sangre, ¿no? Un hemograma y tal, y ves, oye, calcio, fósforo, puedes ver, ¿no? Que hay un déficit porque hay unos parámetros. Hay unos rangos, ¿no? de normalidad, ¿no? Aquí no hay. Aquí, por decir más o menos, que hay 4 o 5 filos importantes que están en estos porcentajes. Pero si tú tienes firmicutes en un 70% y viene uno y lo tiene el 40%, no tiene por qué estar esa microbiota mal. No sé cómo explicártelo. O sea, ahí puede haber una preponderancia, pero ahí luego además ten en cuenta que los filos es la parte más superficial de todo. Tienes que bajar a especie y todavía mucho más. Y el análisis de microbiota solo detecta en filos, o sea, y alguna especie bacteriana, o sea, no, pero no se llega, digamos, y además también en la microbiota hay virus, hay hongos que no se analizan, etcétera, ¿no? Entonces, tú por decir que tienes un 70-30-20, no sé si me ha pasado de 100, ¿no? de estos filos bacterianos, y el otro tiene un 60-30-10, no dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, te dice más una sintomatología que la propia situación de la microbiota. Por ejemplo, la sintomatología te lleva a adquirir enfermedades, ¿no? O sea que yo recomendaría a la gente que... Porque más lo que pasa que es gente desesperada. Es gente que ha pasado por todos lados, que tiene, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable diarreico. Y los padres con niños con enfermedades neurodegenerativas. Exactamente. O trastornos del propio neurodesarrollo, ¿no? Mira, antes que comentábamos también, ¿no? El autismo, ¿no? A nosotros ha parado un poquito ya, ¿no? Pero una temporada que nos dan cantidades de madres desesperadas y nos decían que habían oído y tal, y yo les decía, vamos a ver... Su hijo tiene una enfermedad de base, una enfermedad crónica y una enfermedad por vida. O sea, pero ellas eran conscientes de que no querían, sabían que no podía curar la microbiota intestinal un autismo, pero sí evitar procesos de episodios de diarreas y de estreñimiento alternados que hacían hasta autolesionarse. Yeah. Entonces, en ese sentido, si hay un estudio serio en que se demuestra no que puede mejorar lógicamente la capacidad, digamos, del niño, ¿no? Pero lo importante es al final que ese niño que se autolesionaba tiene el tránsito intestinal equilibrado, no tiene diarreas ni tiene estreñimientos prolongados, con lo cual la calidad de vida sí mejora, la enfermedad sigue igual, evidentemente. Vale. ¿Qué patologías crees que son relevantes en todo este tema? O sea, que hay más investigación en el mundo de microbiotas alteradas y enfermedades. La verdad es que si miras y si vas a la página de FIDA de ensayos clínicos, ¿no? y introduces la microbiota intestinal, te encuentras de todo, ¿no? Pero lógicamente estamos focalizados en el intestino, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De infecciones intestinales o de patologías inflamatorias, ¿no? Crónicas como Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, está muy focalizado ahí, ¿no? Diverticulitis. Pero bien es verdad que si miras un poco los ensayos clínicos, pues hay desde patologías dérmicas hasta patologías neurodegenerativas, ¿no? Hay pequeños ensayos en esclerosis lateral amiotrófica, pero digamos que son pequeños intentos, ¿no? O pruebas de concepto, ¿no? Nosotros estuvimos a punto de comenzar a uno, pero es complicadísimo simplemente por la selección de pacientes, ¿no? Que son patologías relativamente poco frecuentes y es difícil, ¿no? Pero el caso más llamativo te daría yo que es un ensayo clínico que ahora se están realizando fases 2, es de pacientes tratados con inmunoterapia, pacientes oncológicos, que ahora la inmunoterapia, bueno, parece que es el no va más, y todos sabemos que se benefician un 20 o 30% de los pacientes, pero evidentemente es una revolución la inmunoterapia, ¿no? Pues veían los médicos que los pacientes con un cáncer en los que la inmunoterapia no funcionaba, se les daban
heces, vamos a decir heces, microbiota intestinal de un paciente con cáncer que había respondido positivo a inmunoterapia y en el siguiente ciclo respondían. Y entonces es un tema que va a empezar dentro de poco un ensayo clínico importante en España, ¿no? Pero fíjate la complejidad ya de conseguir donantes sanos a la complejidad de conseguir donantes con cáncer que han respondido a inmunoterapia, ¿no? Con lo cual eso o lo haces internamente en un hospital o es imposible desde el punto de vista, ¿no? de un laboratorio, ¿no? Muy complicado. Y lo que comentamos antes, que esto se puede reducir a lo simplista, pero es que es muy complejo. Es muy complejo. ¿No? Es muy complejo. O sea, y no hay más que ver, o sea, todos los años que lleváis trabajando en generar algo que realmente está científicamente validado y que a nivel clínico, exactamente, o sea, tiene un valor para una enfermedad muy concreta, ¿no? Totalmente. Entonces, como bien dices, al final también los inversores están esperando esa segunda enfermedad que funcione como un Clostridium, ¿no? Un 90% de eficacia, ¿no? Pues hay fases 2, ¿no? Pero yo siempre pongo, al final, la evidencia científica y también, ¿no? y el porcentaje de éxito, ¿no? Porque no, es que en Crohn en colitis ulcerosa hay un par de ensayos clínicos que solo responden el 20% de los pacientes, pero ¿cuántos responden a los anticuerpos monoclonales? Una fase tardía ya de absceso, por ejemplo, preanal, ¿no? O sea, quizás les damos poco valor a algo nuevo y que puede ser una alternativa terapéutica a algo totalmente diferente. No a fármacos químicos, ni a anticuerpos monoclonales, ni a terapias biológicas. Bueno, esto en sí es una terapia biológica. Pues muchas gracias, Juan. ¿Se ha pasado el tiempo ya? Casi se nos ha pasado el tiempo. Maravilla. Ha sido un placer. Así que un auténtico placer, Juan. Muy bien. No sé si nos queda algo en el tintero que te gustaría que pudiésemos comentar. Y bueno, yo simplemente comentar un poco que digamos no voy a decir la poca visibilidad ni tampoco voy a decir la poca yo siempre digo un poco de Steve Jobs, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, ¿no? De anécdotas suyas, ¿no? Que era el visionario, ¿no? El visionario, entonces, bueno, él decía que quería un cacharro que tuviese una cámara tal y lo demás que lo hiciera, ¿no? Él tenía la visión, el resto, ¿no? Y aquí yo creo que hay poco visionario todavía. Me da la sensación de que así como te comentaba, los franceses y los americanos están poniendo mucho dinero, el resto de países están, bueno, y sobre todo en concreto España, muy por detrás, ¿no? O sea, son proyectos que están demostrando que salvan vidas y yo creo que eso tiene un valor tan grande que debería recibir cualquier apoyo financiero para, por lo menos, defender a ese grupo de pacientes que fallan los antibióticos y que se pueden morir o se mueren, ¿no? Y que no tienen ninguna alternativa terapéutica. Y en este caso, nosotros estamos terminando también un estudio retrospectivo en todos los pacientes que han recibido uso compasivo para demostrar, evidentemente, y te contaré que incluso algunos pacientes que han entrado en uso compasivo ha sido porque ha fallado, que no lo hemos dicho hasta ahora, el comparador en el ensayo clínico, que es el estándar, que es la fidasovicina. Entonces, pacientes que fallaban en nuestro brazo con la fidasovicina, el médico pedía el uso compasivo y recibía la administración de nuestro producto y se curaban. Entonces, pues bueno, parece que cuando trabajas con núcleos pequeños de población, porque también son complicadas, son enfermedades complicadas de reclutar pacientes, ¿no? O muy cerca de ser una enfermedad huérfana, ¿no? En cuanto a frecuencia, pues parece que tienes... Ahora están de moda, ¿no? Existen de hace muchos, ¿no? Y se da mucha importancia a las enfermedades raras. Y la tienen que tener. Pero es que también reclutar, por ejemplo, enfermedades raras, fíjate, hacer un ensayo clínico de 20 pacientes a nivel mundial, pues el tiempo y el esfuerzo económico que te puede llevar, ¿no? Pero es que si no se hacen... Bueno, pues un poco la reflexión, ¿no? Que hay que seguir aportando dinero a la I+D y confiar en que tenemos muy buenos proyectos, pero que tienen una continuidad financiera apoyada por las administraciones. Y son los proyectos que después salvan vidas. Exactamente. Bueno, pues un proyecto precioso, así que bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y los que nos veis, y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.